En este video vamos a hablar de la importancia del canal de YouTube en la carrera promocional de un músico emergente. En primer lugar, YouTube ya no es nada nuevo. De hecho, millones de personas lo han dicho y lo seguirán diciendo mientras tenga esta relevancia. YouTube es el segundo buscador más importante en el mundo, que en otras palabras es la segunda página o el segundo sitio más visitado en el mundo. Entonces, ¿cómo un músico que quiera promocionar su música o su banda o su ensamble, su música, no va a tener un canal de YouTube? Es algo que yo cada vez que lo encuentro vuelvo en shock porque no entiendo cómo un músico no se anima a tener su propio canal de YouTube. Por suerte, cada vez son menos, pero todavía hay músicos que no tienen su canal de YouTube. ¿Y por qué no lo tienen? Por muchas razones, ¿no? Primero, digamos, la más, no sé si radical es la palabra, pero la más natural es porque está haciendo música, porque no se ha aventurado, quizás tiene miedo a no tener las herramientas técnicas, no tener el conocimiento o no interesarle entrar en este terreno y pues bueno, hace su música. Es que realmente trato de darle la vuelta, estoy tratando de buscar por qué un músico no tiene canal de YouTube y me cuesta justificarlo, no lo entiendo. Pero bueno, vamos a suponer que hay miedo al tema tecnológico, al tema de no conocer cómo abrirlo. Es pues lo más sencillo, tan sencillo como abrir una cuenta de Gmail. Si no tienes una cuenta de Gmail, ahí sí estábamos mal, está muy grave. Ya creo que pasas a una categoría de bicho raro, ¿no? Realmente ser un músico, pero ya en el borde de Amish, alguien que ya no tiene contacto con la tecnología, ya pues va a ser mucho más difícil promocionarte así, salvo que alguien te descubre y te promocione en su canal y de ahí saltes a la fama y te viralices, etcétera. Pero esto cada vez pasa menos, o cuando pasa pues es muy particular. Primera opción. Puede que no tengas, puede que no sepas cómo hacer un canal o cómo abrir tu canal de YouTube, cómo crear tu canal de YouTube. Pero usas YouTube. Sencillamente busca un vídeo de cómo hacer mi canal de YouTube, cómo abrir mi canal de YouTube, cómo crear mi canal de YouTube. Y te van a sobrar los tutoriales explicando paso por paso. Por eso te voy a ahorrar todo eso en este vídeo y te invito simplemente a googlear, a buscar cómo abrir mi canal de YouTube, cómo comenzar mi canal de YouTube. Are you interested in being a YouTube creator? Maybe you want to use your voice to spread a message. En este video te voy a enseñar cómo crear un canal desde cero de forma rápida y sencilla, y además de eso te enseñaré cómo configurarlo de forma correcta para que tengas acceso a todas las funciones, desde las más básicas hasta las más avanzadas. En este video te explicaré de forma rápida y sencilla cómo crear un canal de YouTube. De esa manera podrás empezar a subir videos a esta plataforma. ¿Quieres subir contenido a YouTube, comentar en los vídeos que más te gustan o crear listas de reproducción? Para ello necesitas tener un canal de YouTube y aquí te explico cómo crearlo paso a paso. De allí, pues, escogerás el tutorial más ameno, más simpático, que vaya más con tu estilo y sí, seguir los pasos uno por uno. Son sencillos, son intuitivos, es algo que ya prácticamente podemos seguir sin mayor complicación. Ahora, una vez creado tu canal de YouTube, pues hay que formarlo, hay que armarlo, hay que crear una portada que te muestre a ti o a tu banda, con el nombre muy claro, muy visible, preferiblemente la información de contacto o la cuenta de Instagram o de TikTok o tu página web sería lo ideal, luego te explico por qué, o un teléfono, pues la forma como la gente tenga de contactarte si le gusta o si le interesa lo que va a ver. Luego viene el título del canal, cómo se vaya, el nombre del canal, luego una descripción que para esto te recomiendo que lo consultes, lo pidas, lo busques por ChatGPT, colocas una descripción de tu música, dónde estás ubicada,
qué estilo, qué temas, qué músicos integran tu banda, toda la información que puedas agregar a esa descripción y luego decirle, con esta información, por favor, escribe o redacta la descripción de un canal de YouTube para promocionar mi música. Y vas a ver, pues, o te vas a sorprender del resultado que te va a dar. Luego tú le puedes decir, hazlo más casual, hazlo más formal, tradúcelo al inglés, y entonces lo puedes copiar también en inglés. Pero no hay excusa, no es necesario ni gastar un dineral, ni contratar a un profesional que te va a cobrar 5,000 veces por hacer lo mismo que te estoy sugiriendo. Utilizar la inteligencia artificial, aprovechar la inteligencia artificial para crear la descripción del canal. Luego hay unos elementos que cuando veas cualquiera de estos tutoriales para crear tu canal de YouTube, lo vas a encontrar, ¿no? Digamos, en el dashboard, el tablero interno del canal, pues cómo colocar el icono que tienes aquí en la punta de tu canal, cómo vincular otros sitios web, cómo vincular otras cuentas, todo, digamos, el relleno, lo que va a conformar tu cuenta como tal. Y ahí vas a tener ya tu canal creado. Por ejemplo, comenzamos. Soy un bajista español residenciado en Madrid. Ahí estás indicando tu profesión y tu ubicación, o tu especialización y tu ubicación. Tengo más de 20 años de experiencia profesional tocando con músicos, con artistas famosos y bandas de rock, jazz y música folk, por ejemplo. Ahí ya estás dando una pequeña introducción, una introducción muy precisa. Ahora vas a incluir lo que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres buscar más alumnos, si quieres conseguir contratos, si quieres tocar en bodas, si quieres tocar en bares, si quieres hacer tu propia música. Vamos a escoger eso último, ¿no? Ahora quiero enfocarme en producir mi propia música con otros músicos profesionales. Aquí es importante que ubiques el público al que te vas a dirigir. Quisiera enfocar mi promoción o la promoción de mi marca, en un público adulto, que le guste el jazz, el rock y, bueno, la misma música que él interpreta, obviamente, ¿no? Si él hace jazz, rock y música folk, no va a buscar promocionarse a un público de música electrónica, salsa y mariachis. Entonces, podemos repetirlo así, se refuerza esa instrucción. Música folk. Quiero desarrollar un canal de YouTube para mostrar mis producciones, un poco de mi historia en la música, pero especialmente para compartir conversaciones y música con otros artistas musicales. Que bueno, pueden compartir la música con otros artistas del cine, del teatro, de las artes audiovisuales, de literatura. Entonces, aquí especificamos con otros artistas musicales, como discusiones sobre temas puntuales relacionados con la interpretación, por ejemplo, la promoción musical. La interpretación, la promoción musical, la industria musical en España, que es donde vive o vivo. Bueno, yo vivo. Suponiendo que yo soy ese bajista que vive en España, ¿no? Y también hacer directos, hacer conciertos en línea, como directos de YouTube, o a través de los directos de YouTube. Mi idea es invitar a mi comunidad, mejor dicho, quisiera preparar conciertos o recitales y luego
luego invitar a mi audiencia a disfrutarlos en directo. Entiendo que YouTube tiene una modalidad para recibir pagos. A ver, estoy ubicando o estoy dando la indicación de mi profesión, bajista español, mi ubicación en Madrid, un poco de autoridad, mi experiencia, parte de eso, mi trayectoria. He tocado con artistas famosos y bandas de rock, música folk. Estoy indicando los géneros en los que me muevo. Aquí en un segundo párrafo, lo que quiero hacer o lo que quiero seguir haciendo a nivel profesional de música. Y en este tercer párrafo, lo que quiero hacer en YouTube. En el tercero y el cuarto también. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para ese canal de YouTube, siguiendo con el plan del video, quiero, o mejor dicho, vamos a pedir, por favor, redacta una descripción para mi canal de YouTube. En esta descripción, aquí podemos darle indicaciones para que no sea tan genérico, tan estándar, tan impersonal, que no sea tan formal y que no repita el vocabulario normal de ChatGPT, o bueno, en líneas generales de la IA. Esta descripción debe ser directa, sencilla y casual. Luego de presentarme, quiero invitar a los visitantes a unirse a la comunidad para disfrutar de la música que quiero tocar, o la música que quiero crear o interpretar. Al final, invita a contactarme desde mi sitio web para encargos, contratos o clases privadas. A partir de aquí puedes extenderte, por ejemplo, escribe la descripción en un tono casual. Evita las expresiones comunes y el vocabulario típico de la IA, por ejemplo. Por último, escribe una versión en inglés con el mismo tono. En un tono casual. Vale. Puedes pedirle francés, puedes extenderte con más detalles de tu carrera. Si vas a dar clases, puedes especificar quién es tu público, si son clases para niños, si son clases para adultos mayores, si son clases para personas jubiladas, para madres, en fin, como quieras promocionar tu música. Vamos a ir con esto. A ver qué nos dice. Escojo DeepSeek porque luego de comparar con ChatGPT, Cloud y Perplexity, DeepSeek es la mejor. Ha sido la plataforma que me ha dado mejores resultados. Ahora, después de DeepSeek, si por cualquier motivo no quieres o no puedes utilizar DeepSeek, mi segunda opción de recomendación sería Perplexity. Vamos a leer qué nos dice. Hola, soy Ricardo, bajista con más de 20 años sobre los escenarios tocando con bandas y artistas de rock, jazz y folk. Ahora me lazo con mi propia música, conversaciones con otros músicos y directos donde improvisaremos, hablaremos de la industria o simplemente compartiremos buenos temas. Si te gusta la música con raíces y alma, únete a la comunidad. Habrá conciertos en vivo, charlas sinceras sobre cómo sobrevivir como músico y sobre todo mucho groove. ¡Ay, genial! Me encanta. Para colaboraciones, contrataciones o clases, escríbeme en mi web y colocas tu web. Nos vemos en el directo. Y aquí está en inglés. Hey, I'm Ricardo, a bassist with over 20 years on stage playing with rock, jazz, and folk bands and artists. Now I'm stepping out with my own music, chats with fellow musicians, and live sessions where we'll improvise, talk shop, and just share great tunes. If you're into music, blah, 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 blah. Genial, listo. Entonces, pegas esta. Tienes tu canal, yo lo estoy comenzando. Esta primera versión, este comienzo, y vienes aquí a Customize Channel. Bueno, lo tengo en inglés. En español sería, no sé, diseñar, pero organizar, controlar canal, no sé cómo sería, pero bueno. La etiqueta, el lugar, el botón es el mismo. Desde perfil tienes la opción para subir lo que sería el banner del canal. Desde acá buscas la foto que quieras y subes la imagen. Tiene que tener
fíjate que debe tener estas medidas mínimas para que se vea bien. Luego tienes lo que sería la imagen del canal, colocas pues la que más quieras y además iba a ser el distintivo de tu canal. El nombre del canal. Luego lo que sería digamos la etiqueta del canal, el arroba y el nombre del canal. Y bueno, tiene esta opción donde puedes colocar, especificar hombre, mujer o cualquier cosa que esté entre los dos, ¿no? Bien, la descripción. Aquí colocamos la descripción que acabas de hacer. Si quieres en otro idioma, incluyes el idioma y copias acá la otra, escoges el idioma que quieras, en el que quieras tenerla y duplicas la información que ya tienes, que ya has sacado de la inteligencia artificial o de cualquier traductor, o si tú misma lo quieres escribir, directamente lo puedes hacer acá y puedes seguir añadiendo otros idiomas. Aquí vas a tener la URL del canal, creo que no la puedes modificar hasta conseguir cierta cantidad, una validación o cierta cantidad de seguidores, creo. Aquí puedes incluir enlaces adicionales que van a aparecer en el perfil. Aquí yo tengo el de la página web. Voy a cambiarla. Ok, videomusic.net. El de TikTok, que no creo que lo use. Y el LinkedIn, que es mi plataforma favorita. Puedes añadir, creo que hasta 4 o más, no estoy seguro, pero los añades acá y van a aparecer en tu perfil. Aquí vas a colocar el correo de contacto. Importante va a ser el botoncito que te mencionaba o el icono que va a aparecer en el vídeo, dependiendo cómo lo configures acá, si lo quieres solamente al final del vídeo, si lo quieres en un momento preciso, que aparezca en un momento preciso, o si lo quieres durante todo el video. Yo solía tenerlo durante todo el video, pero vi una recomendación indicando o comentando que al final del video era más efectivo, porque si está desde el principio hasta el final, tiende a perderse de vista. En cambio, si no hay nadie y de repente aparece, llama la atención. De hecho, aquí puedes colocar la imagen puedes cambiarla o quitarla, pero si lo vas a cambiar, algo que voy a hacer es quitar la imagen del canal, porque la gente puede pensar que simplemente es el icono de tu canal, y colocar un botón o colocar una imagen que llame a la suscripción. Entonces, cuando la gente clique allí, vamos a publicar acá, publicas cuando hayas hecho todo este cambio, dice Go to Channel. Así ya tienes configurado todo lo que sería el perfil de tu canal de YouTube. Luego puedes ir a la pestaña de la página principal de tu canal y allí también puedes organizar lo que quieres que vean los visitantes, las secciones. Aquí es un video de presentación, como lo acabas de ver. Aquí puedes quitarlo, puedes moverlo, puedes subirlo. Si quieres que se vean primero tus shorts, si quieres que se vean los videos que has hecho, si has hecho unas listas y quieres que se vean esas listas, las colocas primero, en fin, lo que tú quieras, y luego pues publicar. Cuando has publicado te dice ir al canal y ya tienes tu canal configurado. Tanto para la portada como para la foto, la imagen del perfil, te recomiendo utilizar las plantillas de Canva. En Canva cada vez es más sencillo configurar, es más sencillo crear toda la identidad visual de tu marca. Te recomiendo que anotes en un papel aparte los códigos de los colores que vas a usar y los nombres de las fuentes o de las tipografías que vas a usar para que sea coherente, consistente y coincida con las publicaciones o las promociones que hagas en otros canales. Puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser por correo, pero que en lo posible todo tenga los mismos colores, las mismas fotos, las mismas tipografías para que la gente no confunda y cree esa familiaridad, independientemente de la plataforma donde esté, siempre sepa que eres tú. Eso es muy importante y esa asesoría, esa orientación la puedes conseguir también por YouTube o me puedes escribir en privado, me puedes solicitar una consultoría gratuita para comenzar a crear tu marca personal como músico. Ahora, el proceso de creación de videos que puedes subir en YouTube. En este punto, lo que más recomiendan son básicamente tres
formatos o 3 líneas de creación de contenidos. Uno es informacional, información que ofreces, información de interés, actualidad, herramientas, eventos, información de interés para tu público. Y esto es importante, tu público, tienes que saber cuál es tu público y hablarle siempre a ese público. Y no me vengas con que a todo el mundo o a todo el que le conozca, al que le guste la música pop, no. Mientras más preciso seas y más enfocado esté tu narrativa, tu música, tu discurso a ese público, más efectivo va a ser tu canal. Y mayor y más potente va a ser el alcance de tu canal, ¿vale? Entonces, una línea sería informacional. Otra línea sería educativa, que eduques. Y otra línea sería de entretenimiento, que diviertas, que entretengas. Ahora, debes hacer un balance entre estos 3 géneros, entre estas 3 líneas. Informar, educar, entretener. Informar, educar, entretener. Si solamente informas, no está mal, estás dando información. Si solamente educas, puedes terminar aburriendo. Si solamente entretienes, vas a divertir a mucha gente, pero también puedes que te quedes... que pierdas, digamos, atractivo por ser superficial, por estar todo el tiempo entreteniéndote. Entonces, procura hacer un balance, ir alternando 3 videos educativos, 2 videos informacionales, 2 videos de recreación, de entretenimiento, después 3 educacionales y así, más o menos en esa proporción. Ahora, en cuanto a los temas, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un detrás de las cámaras de cómo grabaste una canción. Puedes hablar del proceso de creación de una canción. Puedes hablar de tu visión sobre determinado tema, sobre un tema en particular. ¿Qué sientes? ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? ¿Con qué lo relacionas? ¿Qué músicos te inspiran? Puedes hablar del proceso de composición. ¿Cómo ha sido el proceso de creación desde el nivel musical solamente? O desde el nivel de las letras también, el nivel de el contenido como tal, cómo ha sido la creación o qué ha influido en cómo escribes la canción, si escribes la letra, o la instrumentación, por qué determinados instrumentos, o por qué determinado software, o por qué determinados efectos. Este proceso es muy, muy interesante para alguien a quien le puede gustar o eventualmente le gustará tu música y le da curiosidad o le parecerá interesante saber cómo la haces. Otro puede ser en el entretenimiento, simplemente la canción como tal, digamos el video oficial, por decirlo así, y luego puedes hacer un video explicando algo más íntimo, más personal, explicando la historia detrás de la canción. Esto es un elemento que comentaba en otro vídeo, que mucha gente, muchos artistas no le dan la importancia que tiene y se pierden la oportunidad de conectar desde un punto muy, muy humano, muy emocional, que crea un vínculo muy fuerte entre el artista y el fan. Entonces, no descuides esta opción, esta posibilidad de contar la historia. Hola, hola, por aquí les habla Laura Guevara, soy cantante y compositora. El proyecto que voy a presentar se llama Del amor y otras sustancias. Es un álbum que consiste en 15 canciones. Este álbum cuenta la historia, el viaje hacia adentro que tuve yo y con el que quiero que la gente me acompañe. Yo no sabía estar sola, que yo tenía adicción al amor. Y aunque suene raro porque creemos que las adicciones son a otras cosas, es muchísima la gente que no sabe estar sola y que prefiere estar en relaciones tóxicas, en relaciones donde no se sienten bien, por miedo a estar solos. De tu canción, de tu obra. No solamente una canción, puede ser una composición de piano o netamente instrumental, pero cuenta la historia. ¿Por qué? ¿Qué te mueve? ¿Qué te evoca? ¿Por qué te da tristeza? ¿Por qué te emociona? ¿Por qué te divierte? Lo que sea, pero ese contacto corazón a corazón. Luego puedes hablar, por ejemplo, de lugares donde tocar en tu ciudad, tiendas donde compras tus equipos, conversaciones con otros músicos, grabar una sesión como tal, casi sin editarlo, el gear, los equipos que usas, por ejemplo, tu instrumento, hablar de tu instrumento, en fin, ¿qué temas? Tienes un montón. No te preocupes si al principio no suenas profesional o si sientes el tema del síndrome del impostor. Lo importante es que grabes. Siéntate, graba. No necesariamente tienes que publicarlo. Lo puedes dejar privado, puedes no publicarlo, pero el hecho de sentarte a grabar
poco a poco te va a ir dando esa soltura, esa confianza, esa seguridad, esa autoridad para hablar frente a la cámara y llegará un momento que lo harás como lo estoy haciendo yo ahora, como conversando contigo, con esa naturalidad, como hablar con un amigo, un familiar, alguien muy cercano que tienes ahí al frente. Entonces, la clave es perseverancia, constancia, sentarte, hacer y continuar, sentarte, hacer y continuar, hacer y continuar, hacer y continuar y mejorar un poquito, aunque sea, en cada edición, en cada producción. En una mejoras un poco el sonido, la ecualización, en otras la iluminación, en otras el fondo, en otras la presentación, en fin, algo que mejores y esa mejora constante te va a sorprender cuando compares un video con el de hace un año, con el de hace 3 años. Pero si vas subiendo todo eso, tu canal, tu público y hasta tu bolsillo te lo van a agradecer. Muy bien, gracias, aprovecha y seguimos en contacto. Chao.